Bueno, hace un tiempito había dejado unos ejercicios de pensamiento artístico lateral, que le estamos llamando. A continuación les dejo las soluciones a esas ejercitaciones. El primero, que cada habitación se conecte a otras dos. Imagino que con este no habrán tenido mucho problema. Es bastante sencilla la resolución. Bueno, la segunda, que una habitación se conecte a otra, dos se conecten a dos y la última se conecte a tres. En este caso, pudieron haber tenido algún retardo, algún problema, podrían haber tardado un poco más en resolverlo, pero supongo que lo habrán podido resolver. El asunto era este: si nosotros respetábamos el orden en el que nos piden la consigna, o sea, primero una cosa, después otra cosa, después otra cosa, era un poquito más complicado, tardábamos un poco más, ¿sí? Pero si en ese caso empezábamos desde la última parte de la consigna, entonces era mucho más fácil, ¿sí? Esta es una posible resolución. Y entonces, esto es lo más importante de todo, ¿no? Que ustedes puedan empezar a detectar los supuestos. Esta es una de las razones por la cual hacemos este ejercicio. Como ustedes intentaron poner a prueba la revisión de supuestos en cuestiones de problemas propios, de cuestiones propias que les estaban pasando a ustedes, entonces es difícil encontrar el supuesto cuando el problema es propio. Entonces estos son ejercicios que nos permiten eso, empezar a acostumbrarnos a detectar los supuestos. Entonces cada uno de los ejercicios tenemos que ver cuál es el supuesto. Por eso, si a ustedes les decían la resolución o se la acordaban del año pasado o porque alguien o en algún momento la vieron o en alguna parte, no interesaba. El asunto es este, ¿no? Podés decir, bueno, ¿cuál es el supuesto acá? ¿No? ¿Cuál es el supuesto que me impide resolver este ejercicio? Bueno, y en este caso lo que decía recién, el orden del planteo del problema. Si en lugar de seguir las instrucciones en orden empezamos por la última, bueno, es mucho más sencilla la resolución, porque vos agarrás y pensás, pones a uno que toque a otros tres y después los otros se quedan ordenados solos, ¿sí? O sea, no tenés que seguir consigna por consigna. Con hacer la última ya los otros te quedan ordenaditos. El próximo, número 3, que cada habitación se conecte a otras 3. Con este suele haber bastantes problemas, ¿sí? Solemos, cuando nunca vimos el ejercicio, solemos encontrarnos con un problema. Con decir, bueno, ¿qué pasa acá? No sé, ¿cómo hago para que? No puedo, me falta una, no puedo conectarlo, ¿sí? Y bueno, y una de las cuestiones es que justamente uno de los supuestos para poder lograr esta solución es que todos tienen que estar a la misma altura, ¿sí? Cuando yo logro levantar una de las habitaciones y ponerla arriba, se soluciona el problema, es una pavada, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el supuesto? Que las habitaciones debían estar en el mismo plano, a la misma altura en el piso, sobre el piso, ¿sí? Insisto, todos estos ejercicios cuando los resolvemos parecen ser una estupidez, pero lo importante es eso, que hagamos ejercicios para acostumbrarnos a encontrar supuestos y después cuando tengamos que ponernos en nuestra vida cotidiana a encontrar el supuesto que nos está impidiendo avanzar, poder detectarlo, ¿sí? La cuarta, que cada habitación se conecte solo a otra habitación. Acá también suele haber bastantes inconvenientes. Incluso a nivel universitario hay gente que se frena y dice, no, es imposible, no se puede hacer, ¿sí? No hay forma de hacer esto. Bueno, y obviamente, ¿cuál es el supuesto? El supuesto es que tienen que estar todos juntos sí o sí en algún momento. Si la consigna dice que cada habitación se conecte solo a otra habitación, y bueno, sí, la única opción es esta, es separarlas. Es poner dos por un lado y dos por el otro. Es una pavada, sí, es una pavada, pero en nuestra cabeza arma una unidad donde no la hay, ¿sí? O sea, ¿cuál es el supuesto? Ver a las habitaciones como una unidad. Tener como supuesto que no pueden estar separadas, que deben estar en una misma casa, en este caso, si pensamos que son habitaciones, ¿sí? Bien, vamos al tema de los arbolitos. ¿Cuál era la consigna? ¿Cómo puedo hacer para plantar 4 árboles equidistantes entre sí? Que cada uno de esos 4 árboles debe estar a la misma distancia de los otros 3. Perfecto, bárbaro. Una de las cosas que primero se les ocurre
es ponerlos así. Bien, puede funcionar. Los lados del cuadrado son iguales, entonces esa distancia es la misma, pero esta distancia no es la misma. Entonces la diagonal del cuadrado no es igual que los lados. Entonces ahí ya esos van a estar un poco más lejos. No sirve, no nos funciona el tema del cuadrado. Si los ponemos en fila, tampoco, porque esta distancia es la misma, pero estas distancias no son las mismas. ¿Sí? Entonces tampoco funciona. Bien, a algunos se les ocurre poner un triángulo. Nos falta uno. ¿Dónde ponemos ese uno que nos falta? Bueno, pasa algo parecido al de las habitaciones anteriores, ¿no? ¿Qué pasa? En ese hueco, para resolverlo, yo tengo que elevar ese hueco a la misma altura, a la misma distancia en la que están los árboles esos en el triángulo, o hundir esa superficie y plantar el árbol en esa superficie, ya sea que la haya hundido o que la haya elevado sobre el nivel del piso de los otros 3 árboles. Entonces, poniendo ese último árbol ahí, yo logro tener la misma distancia entre todos los árboles entre sí, porque ese que planté a una altura o que lo planté más abajo, esa altura o ese más abajo está a la misma distancia que los otros 3 árboles estaban entre sí. Entonces, es un problema que se soluciona. ¿Cuál es el supuesto? Otra vez, que todos los árboles tienen que estar en una misma superficie con la misma altura. ¿Sí? Bueno, y llegamos al último, que es el que suele causar mucha gracia. El señor del ascensor. ¿Por qué este señor, que llegaba a trabajar todas las mañanas, se subía al ascensor, tocaba el piso 10, bajaba en el piso 10, caminaba 5 pisos más, se quedaba trabajando todo el día en su oficina y cuando bajaba tocaba la planta baja y se iba a su casa? Bueno, obviamente, si nosotros pensamos en que un señor, y advierto, los que se están riendo, las que se están riendo no se rían tanto. Si yo imagino que un señor normal es el señor de nuestro problema, y digo normal con unas comillas gigantes porque ¿qué es una persona normal? ¿No? Ahí empiezan a valer todos los prejuicios y las discriminaciones. Claro, este señor, sería una estupidez que este señor caminara 5 pisos. Ahora, este señor con esta altura, y como mucho saltando va a poder llegar a tocar el piso 10. Gatas que va a poder llegar a tocarlo saltando con mucho esfuerzo. Y entonces llega hasta el 10. Y como llega hasta el 10, después los otros 5, pobre, los camina. ¿Sí? Y cuando baja no tiene problema, porque ahí nomás tiene bien cerquita tiene la planta baja, así que lo toca y se va a su casa sin problema. Pero para subir sí es un problema. Ahora, los que se ríen de esta historia, piensen cuántas cosas se construyen, baños, cines, transporte público, qué sé yo. Pueden pensar en todo lo que se construye. Si se está construyendo pensando en personas como esta, o si se está construyendo pensando en una persona normal, entre grandes comillas. ¿Sí? Y bueno, si ven el mundo alrededor, se van a dar cuenta que se construye pensando en una persona normal como esta, no en la diversidad de personas que pueden tener tamaños y cuestiones completamente diferentes. Desde hace unos años, ustedes ya vivieron esta cuestión de intentar no discriminar y poner subidas que no tengan que ser o sea, que no sean solo para personas que pueden caminar y subir un escalón, sino también para discapacitados, pero hace unos años más atrás ni se pensaba en todas esas cosas. De todas formas, hoy sigue habiendo mucha discriminación respecto a esto. Entonces, hay veces que pensamos que algo es una pavada, pero este ejercicio nos demuestra que no es una pavada. Hay mucha gente que no entiende por qué esta persona puede tener esta cuestión de caminar esos 5 pisos. Y bueno, el supuesto es la altura. El supuesto es que creemos que un ser humano normal, un señor normal, es un señor como este. ¿Sí? Pero bueno, puede ser como este. Piensen que encontrar los supuestos en nuestros propios problemas no es nada sencillo.
No es nada sencillo, ¿sí? Es fácil verlo a veces en algún ejercicio, pero es mucho más complicado verlo en un problema propio, porque uno está emocionalmente metido en esa cuestión, metido en esa problemática, y como esa emoción me impide pensar fríamente, a veces es bastante complicado encontrarlo, ¿sí? Bueno, hagan los ejercicios y empiecen a revisar los supuestos en los propios problemas. ¿Estamos? Bueno, nos vemos prontito.